comparación de la Iglesia de Cristo y las denominaciones. Este ha sido un tema que ha sido seleccionado por el grupo de evangelistas que se reúne acá para asignar los temas que habremos de predicar durante el mes. Con relación a este tema, hermanos, a veces pensamos o algunos opinan que hay algunos puntos que no debíamos tocar, principalmente porque piensan que podríamos herir emocionalmente a algunas visitas que nos hagan compañía. De las visitas, pues, se da el caso que como no conocemos su tal vez afiliación religiosa o de alguna manera o lo que hayan aprendido y puedan sentirse mal, pero sin embargo, nosotros entendemos que es de vital importancia que todo el que ha sentido en su corazón buscar de Dios tenga bien claro, en primer lugar, a dónde ha venido, qué está haciendo, a qué tipo de organización religiosa se ha afiliado y por ende, qué significa para usted inmensidades de organizaciones religiosas que existen en el mundo. Estas son cosas que no debemos estar exentos de conocer tanto una cosa como la otra. No solamente es necesario indagar sobre la iglesia a la que usted pertenece, sino es necesario conocer qué de tantas que existen. Recuerden, hermanos, que esto aún ha sido un obstáculo para los que no se han convertido al Señor. Algunos nos han dicho en la calle que por qué tantas religiones, que tantas creencias diferentes. Sin embargo, esto tiene una respuesta muy explícita, muy contundente, si nosotros tratamos de analizar el porqué de las cosas. Hermanos, pero hay un mal que se da en toda persona que de buena voluntad siente en su corazón buscar de Dios. Es un mal que se da no solamente en las organizaciones religiosas hechas por hombre, sino que aún en la iglesia del Señor se da el caso de que nunca nos preocupa saber o indagar cómo ha llegado la misma iglesia a la que pertenecemos a este país, o por dónde comenzó, cuándo comenzó. A veces esto no nos preocupa, inclusive yendo más allá. Hay algunos que se conforman con que donde quiera que estén, se esté hablando de Dios. Usted va por esa calle y va pasando por el frente de una iglesia y dicen gloria a Dios, somos de Dios, le cantamos, alabamos. Bueno, no hay problema, este es el mismo Dios al que yo le sirvo allá donde yo me reúno. ¿Ustedes creen que no se dan esos casos en la misma iglesia del Señor? O sea que les interesa muy poco saber indagar aún sobre su propia iglesia en la que está reuniéndose. Hermanos, y este es el propósito del estudio de hoy. Indagar sobre por lo menos algunas organizaciones religiosas
Decimos algunas porque existen tantas que posiblemente no nos imaginemos cuántas existen en el mundo. Y vamos a nombrar algunas de las más conocidas para que se sepan de qué les estamos hablando. En primer lugar, vamos a usar como base a Mateo 16, 18, que es una promesa que hace el mismo Señor a sus discípulos. En Mateo capítulo 16 y versículo 18, la palabra de Dios nos dice, hablando Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. ¿Qué dijo Jesús aquí? Estableceré mis iglesias. No, ciertamente dijo mi iglesia, singularmente hablando Jesús. Hermanos, para iniciar vamos a comenzar analizando algunas religiones que aún fueron antes de Cristo, organizaciones paganas que se organizaron antes de Jesucristo. Por ejemplo, antes de Cristo existía lo que le llaman el hinduismo. ¿En qué consiste? El hinduismo simplemente es una mezcla de creencias de los habitantes de India. Y su libro sagrado, en vez de la Biblia o del Pentateuco, que era antes de Cristo, su libro por el cual ellos se rigen se llama los Vedas. Su doctrina sobre la deidad se basa en maldad en los dioses. Decimos en los dioses, téngase en cuenta que son religiones paganas y son por ende politeístas. Panteísmo, politeísmo, culto a la naturaleza, doctrina sobre el hombre, es el sistema de castas, o sea, la diferencia de clases sociales, mendicidad, penitencia, peregrinaje, suicidio y degradación de la mujer. Y su doctrina para el futuro, la reencarnación. Otra organización pagana antes de Cristo es el budismo. El budismo es una de las religiones universal de la India también. Su libro sagrado se llama el Tripitaka. Su doctrina de la deidad es el ateísmo. Imagínense. Su doctrina de hombre, moralidad, ascetismo, persuasión y perdón. Existe también el sintoísmo. Del sintoísmo, su libro sagrado es el Kojiki. Su doctrina de la deidad, valores morales, confucianos, sanidad por fe, suicidio, voluntad del emperador. Su doctrina para el futuro, ninguna. ¿Qué esperanza? Por otro lado, existe el zoroastrismo. El zoroastrismo es una doctrina antigua basada en las enseñanzas de Zoroastro, personajes
semilegendario del siglo VI antes de Cristo, y su libro sagrado es el Zen Avesta. En ese libro sagrado, Zen Avesta, su deidad es el politeísmo y el dualismo, y doctrina del hombre, odio y espada. Doctrina del futuro, vida después de la muerte. Sus dioses, puesto que existe el dualismo, Mazda, para los griegos le llamaban Hormus. Ese era el dios del bien, y Angra, el dios del mal. Los griegos le llamaban Mainyu Ariman. Eso es para que vayan observando la diferencia del paganismo y el cristianismo. Existe también el confucianismo. El confucianismo es una organización de principios morales que algunos consideran como una religión y se basa en los escritos de Confucio, pensador chino, el cual vivió entre el 551 al 480 a.C. Su libro sagrado, Los Qin, doctrina de la deidad, ateísmo y culto a los antepasados. Doctrina de hombre, moralidad y doctrina del futuro, ninguna. No tienen esperanza para el futuro. Esto es solamente un breve recuento de infinidades de organizaciones paganas que existían antes de Cristo. Ahora bien, llegamos a donde nos interesa, a la Iglesia de Cristo. Antes de entrar en esta parte, y para tener mejor una base sobre qué referirme, me gustaría hacer un sondeo entre ustedes, a ver qué opinión tienen sobre cómo llegó a nosotros esta iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Hermano Johnny, eso es sobre la promesa de cómo se inicia la iglesia del Señor. ¿Alguien más? Víctor. Amén. Pues bien, hermano, ya. Precisamente, hermanos, fíjese bien, permíteme decirle que ha sido una intervención muy importante y podríamos decir que lo que te acaba de plantear es el núcleo de lo que tenemos preparado acá, lo cual en breve vamos a analizar con más detalle de esto. Pero por otro lado me alegro mucho porque veo que realmente usted aprendió bien la explicación que le dieron, porque ciertamente así mismo es el asunto. Vamos a entrar con más detalle en esa parte. Hermano Isidro. Bien, hermano acá. No nos extraña, nos los han dicho a todos. Estése tranquilo, te verán. Pues para que me pueda dar tiempo, vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a entrar en, podríamos decir, no en un total detalle, sino en un resumen, porque en este caso el tema debía ser específicamente la Iglesia de Cristo, para poder entrar en detalle, pero como estamos haciendo simplemente una comparación, vamos a entrar en resumen de cada cosa, principalmente de lo que es la Iglesia de Cristo. En primer lugar, quiero que todos ustedes que están en la Iglesia de Cristo se sientan seguros
de que están en la iglesia verdadera. ¿Pero por qué? Ya ustedes lo saben y lo vamos a enfatizar para afianzar más nuestra fe en que estamos en la verdadera iglesia de Cristo. Hermanos, pero hay un pequeño detalle y es por lo que queremos hablar de estas cosas. ¿Sabían ustedes que no todos los que están en la iglesia de Cristo, y no me refiero solo a esta congregación, sino a cualquier congregación que pertenezca a la iglesia de Cristo, no todos hemos venido por la misma causa ni con el mismo propósito? Aunque les parezca extraño, hermano, así es, cada uno hemos venido por cosas diferentes. Aunque la mayoría coincidamos en que estamos buscando la salvación y que queremos salvarnos y que Jesucristo es el único, pero hay muchas personas que han venido con propósitos diferentes. Ejemplo, hay algunas personas que, por ejemplo, cuando yo era muchacho, cuando ya fui creciendo en la adolescencia, yo sentía, como no era hijo de padre creyente, yo siempre sentí en mi corazón la inclinación por buscar de las cosas de Dios. Donde se hablaba de Dios, yo sentía siempre mi inclinación por esa parte. Cuando ya fui un joven, pues en mi campo la única iglesia que había era una congregación pentecostal. Como ahí hablaban de Dios, era lo único que yo conocía, me afilié ahí. Cuando en poco tiempo vine a la capital, bueno, para resumir más, me hablaron de la iglesia de Cristo. Y cuando me hablaron de la iglesia de Cristo, pues yo comencé a ver que me estaban hablando de las mismas inquietudes que yo sentía en aquella iglesia. Y le dije, precisamente esa misma cosa que me está diciendo, a mí me inquietaban y yo me preguntaba el porqué de estas cosas. Esto es hablando de doctrina. Ok, pero no vamos a meternos mucho por ese lado. Pero hay algunos que van pasando por la calle, ven una iglesia, entran ahí. Hay algunos que son de la iglesia de Cristo por diferentes razones. Bueno, de esa iglesia es que es mi papá, pues yo voy con él para la iglesia. De esa iglesia es que es el amigo mío, pues yo voy con él y por eso están aquí. No porque han conocido ninguna diferencia entre una cosa y la otra. Eso está bien, pero después que llegan, pues es necesario que vayan aprendiendo y robusteciendo su conocimiento para que sepan que por esa causa por la que vino no es la real que se debe estar en la iglesia. Ok, la iglesia de Cristo, ¿cómo llegó a nosotros? La iglesia de Cristo fue la única iglesia que fue profetizada con tiempo exacto de que habría de ser establecida. Inclusive se habló quién iba a estar gobernando como emperador en el año en que se estableciera la iglesia. Llegó el tiempo, se estableció la iglesia. Recuerden que estamos resumiendo. Se estableció la iglesia. El día de Pentecostés, bueno, pues el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, los hizo hablar en idiomas que ellos no habían estudiado para que pudieran, los judíos que habían sido nacidos en otras naciones pudieran entender el mensaje nuevo que vendría ese día, lo cual era muy importante porque ese día habría de nacer la iglesia del Señor. Y por eso el Espíritu Santo les guió a hablar en idiomas, lo que se les llama hablar en lengua, para que pudieran entender el mensaje nuevo del nacimiento de la iglesia del Señor.
Hermanos, pues aquel día comenzó la iglesia con 3,000 personas que creyeron y fueron bautizados. La iglesia del Señor comenzó en crecimiento a la vez que comenzaron las persecuciones. Pero también se profetizó que dentro de la iglesia habrían hombres que apostatarían de la fe. El apóstol Pablo dijo: ustedes deben saber que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primera Timoteo, creo capítulo 4. ¿Cuándo se cumple esa profecía? Si entramos en detalle, tal vez el tiempo no dé, pero hay un chin que no podemos dejar de mencionar. La iglesia, a causa de la persecución, se extendió a muchas partes, principalmente a Roma. El cristianismo era ilegal para el tiempo de los emperadores. Eran perseguidos por todas partes, hasta la medida que los cristianos, para poder salvar del pellejo, tenían que vivir en las catacumbas. Las catacumbas eran cuevas que habían sido excavadas por los romanos para sacar arena, y quedó esas cuevas como una ciudad subterránea donde los cristianos se metían para salvarse, y allá mismo donde sepultaban a sus muertos, y allá tenían que estar escondidos porque el cristianismo era ilegal. Sufrieron muchas persecuciones, pero sucede que cuando reinó Constantino se dice que era un político sabio. Constantino había visto que las persecuciones no habían sido posibles hasta ese tiempo de poder acabar con el cristianismo. E inclusive se preguntaban por qué estas personas van a la arena, van a la pira y mueren con tanto gusto y mueren cantando. Y muchos se preocuparon por indagar qué es lo que hay en esta clase de gente especiales. Que la muerte, la persecución, no importa que se los tiren a los leones, no importa que los echen al fuego, que los echen en el aceite hirviendo, y esta gente mantienen su fe y que mueren con tanto gusto. Y esto les llamaba la atención. Constantino era un político sabio que buscó otra estrategia. Cuando llegó Constantino al poder, lo primero que hizo fue legalizar el cristianismo. Ya pueden salir, señores, ya pueden salir de sus cuevas, ya pueden volver a recuperar sus locales que habían dejado para salvarse, ya pueden hablar libremente en la calle. Y los cristianos vuelven a la normalidad. Hermanos, pero yo siempre digo que con lo que sucedió de ahí en adelante, yo creo que era preferible que siguieran metidos en sus cuevas. Era preferible que siguieran echando a los cristianos a los leones y a las fieras para que los devoraran en la arena del Coliseo romano. Dirían ustedes, ¿y por qué? Si ya estaban libres. Y ellos mismos, eso es lo que desearían en su vida, que Dios hiciera un milagro de que ya nuevamente pudieran andar libremente en las calles predicando el evangelio. Sin embargo, sigo diciendo, era preferible que siguieran en sus catacumbas. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante
el cristianismo más nunca fue lo que era antes de ahí. Constantino legalizó, no solamente legalizó el cristianismo, sino que lo entronizó. O sea, que les dio parte importante en el trono. Los cristianos cogieron tanta fuerza de ahí en adelante, fuerza política, pero bajeza espiritual. Cogieron tanta fuerza, tanto poder en el imperio, que llegó un tiempo cuando los mismos cristianos, ya con nombres cambiados de obispos y arzobispos, tenían la potestad de descomulgar a emperadores, tenían la potestad de hacer cambios. Hasta ahí llegaron. Hermanos, y los cristianos, de ahí en adelante, de esa fecha es que les decía, cuando leíamos a 1 Timoteo, capítulo 4, cuando comenzó la apostasía que se predijo ahí, ciertamente de Constantino en adelante, la iglesia más nunca volvió a ser lo que era al principio. Comenzaron los cambios doctrinales, los cambios organizacionales. La iglesia perdió su identidad y fue el obispo Urbano II quien dijo: ya de ahora en adelante la iglesia no se llamará más Iglesia de Cristo, sino católica, apostólica y romana. Se echó a perder el asunto. Eso es solo uno de los cambios graves que sufrió la iglesia que Cristo había organizado. Esta partecita sé que trae un choque y que más adelante lo vamos a detallar, y estoy casi seguro que eso fue lo que le chocó a Luis Galán, que quiere decir algo. Sí, pero no me le dé conclusión al tema. Cuando yo decía ahorita que, escúcheme hermano, que lo que acaba de decir produciría un choque, me estaba refiriendo a que, según la narración, la Iglesia Católica, diría usted, pues es la misma Iglesia de Cristo, porque yo decía que los mismos cristianos que el emperador había entronizado, puesto, como dice Galán, el cristianismo pasó a ser la religión del Estado, ya no se era cristiano por convicción, sino por ley. Entonces, con los mismos cristianos de la Iglesia de Cristo, al cambiar la doctrina y la organización, automáticamente dejó de ser la Iglesia de Cristo. Pero preguntaría usted, ¿y entonces qué se hizo la Iglesia de Cristo? Ya no existía para esa época, no. Estamos hablando de los cristianos de Roma. Habían otras ciudades donde habían cristianos que el poder del emperador no había alcanzado, los cuales continuaba vigente la Iglesia de Cristo. Pero del grupo de cristianos que estaban en Roma fueron los que se convirtieron en la Iglesia Católica al cambiarle el nombre, al cambiarle infinidad de cosas que la desviaron de la iglesia original. Entonces,
Por ese lado es que estamos bajando, por los cristianos de Roma. La iglesia de Cristo, téngase presente, siguió vigente. Ahora bien, ¿a dónde queremos llegar? Recuerden que el tema es una comparación de la iglesia de Cristo y las denominaciones. ¿Qué de las otras iglesias que nosotros conocemos en la actualidad, que no fueron religiones antiguas paganas como las que ya mencionábamos al principio? ¿De dónde salieron? Hay algunos que dicen, a donde quiera está Dios, a donde quiera se alaba a Dios, todas son de Cristo, como decía el hermano acá. ¿Cómo surgieron, hermanos? Leíamos en el texto base, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto debe hacernos pensar, ¿y entonces? ¿Y las otras? ¿De quién son? Y eso dicen muchos. Supongamos, si en esta congregación se levanta un grupito y se va allí al frente o al lado, alquila un local y comienzan reuniéndose y practicando una cosa diferente a la que nosotros practicamos aquí, ¿es o no es la iglesia de Cristo? Aunque se sigan llamando, automáticamente dejaron de ser la iglesia de Cristo. Y eso le pasó a el grupo de cristianos que se convirtieron en otra cosa que no era la iglesia de Cristo, precisamente por los cambios que habían surgido entre ellos. Se cumplió la apostasía. Queremos entrar entonces, para poder llegar a la actualidad, al protestantismo. Al decirles que este grupo se había comenzado a llamar Iglesia Católica, ahí queda establecida la Iglesia Católica. Como decía el hermano allá, hay algunos que creen que esa fue la primera iglesia que existió y que por lo tanto esa es la de Cristo. Exactamente, yo diría, no, esa fue la primera apóstata, no la primera que existió, ni precisamente la iglesia de Cristo, sino la primera apóstata, la que cumplió la apostasía, la profecía de la apostasía, fue la iglesia católica. El caso es que la iglesia católica, ya establecida de ahí en adelante, comienza por sus cambios tan favorables para el hombre, aunque divorciado de la sana doctrina, adquirió tanto crecimiento, tanto en número como en poder político, se extiende a todo el mundo, tanto cambios doctrinales que aún dentro de la misma iglesia se clamaba porque se hiciera una reforma. Ellos mismos decían, caramba, pero ya nos sentimos como que nos hemos ido demasiado lejos. Yo creo que ya esto se hace necesario que hagamos un arreglo, una reforma, que fue cuando Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Wesley y otros para esos tiempos se levantaron contra esas prácticas antibíblicas de la Iglesia Católica. Por ejemplo, Martín Lutero fue movido a escribir sus 95 tesis y clavarla en la puerta de Roma de la Catedral de San Pedro, causa por la cual fue excomulgado de la Iglesia Católica. Allá en una de sus ocasiones tuvo un año preso, compuso una canción, Castillo Fuerte Nuestro Dios, y etcétera, etcétera. El caso es que Martín Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica, a lo igual que Juan Calvino en Francia, Juan Wesley en otro país,
y así sucesivamente. El caso es que fueron excomulgados, pero cada uno siempre tiene su grupito. Martín Lutero, al igual que los otros, se fueron con su grupito y establecieron el protestantismo. La reforma protestante comienza ahí. De ahí en adelante se sigue como cuando nace una mata, de ese tronco sale un gancho, y de ese gancho sale una rama, y de esa rama sale una ramita, y así florecieron las religiones que ustedes se preguntan, pero ¿por qué existen tantas? ¿Qué tantas iglesias? Pero todas sirven a Dios. Lamentablemente así no es, porque cada iglesia formada por el hombre imperfecto tiene que ser imperfecta. No estamos diciendo que nosotros que estamos aquí somos perfectos. Como hombres, como humanos, somos imperfectos, pero la doctrina de Cristo es perfecta. Esa no cambia. Aunque nosotros nos desviemos a un lado o a otro lado, la iglesia de Cristo, la doctrina de Cristo es perfecta porque quien la estableció era perfecto. Pero la iglesia, la doctrina que establece un hombre es imperfecta porque el hombre es imperfecto. De ahí en adelante comienzan las sectas protestantes, infinidades de sectas protestantes que debido a tantas que son, haremos mención de algunas de ellas parcialmente, de las más conocidas para que nos entendamos mejor. Si hay alguien que esté con nosotros, que tenga algún sentimiento o afiliación a una de estas, les pedimos excusa, pero enfatizamos que es necesario y casi imprescindible de que tengamos el conocimiento de estas cosas. De las sectas protestantes nacidas a raíz de la Reforma Protestante, una de las más conocidas entre nosotros es la secta protestante pentecostal, la cual trae a muchas confusiones, porque algunos ven algunas de estas personas que tienen ciertos comportamientos que son dignos de imitar y no lo negamos. Algunos de ellos, a la vista, parecen más cristianos que nosotros. Y esto tal vez nos traiga un poco de confusión y nos lleguemos a pensar que tienen la aprobación de Dios. Sin embargo, es una religión establecida por hombre y ninguna religión establecida por hombre puede tener una doctrina perfecta porque el que la estableció no era perfecto. La iglesia pentecostal también se conoce como el pentecostalismo, familia de iglesias cristianas. El pentecostalismo es una continuación del movimiento de santidad familiar del siglo XIX, pero adoptó nuevas formas. Entre sus primeros líderes estuvieron Charles F. Parham, fundador de una escuela bíblica en Topeka, Kansas, y William J. Seymour, que dirigió un gran avivamiento religioso en Los Ángeles, California, en la calle Azusa en el 1906. El movimiento enfatiza los dones del Espíritu, hablar en lenguas y santidad divina. También promueve una forma emotiva y libre de adoración, caracterizada por continuas alabanzas a Dios. En eso está basada esta religión protestante nacida a raíz de la Reforma Protestante. Mucha emoción, una de sus principales características. Otra conocida para nuestros tiempos es la iglesia
Adventista del Séptimo Día. Esa y otras y otras y otras, cada una tiene su fundador. Es conocido el fundador de cada organización religiosa. ¿Quién estableció la Iglesia de Cristo? En Jerusalén, en el año 33, a las 9 de la mañana, con los 3,000 que se bautizaron el día de Pentecostés, comenzó la Iglesia de Cristo, establecida por Cristo. Y las otras, ¿quién las estableció? Del pentecostalismo, ya decíamos aquí, mencionábamos aquí un William J. Seymour y otras personas. Adventista del Séptimo Día, ¿quién la estableció? Cristo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es una denominación cristiana. Recuerden que cuando decimos cristiano, a veces decimos, no, pues solamente cristianos somos los de la Iglesia de Cristo. Depende el uso que se le dé a la palabra cristiano, porque hay muchas cosas que se llaman cristianos simplemente por ser en la época del cristianismo, de la edad cristiana. Cuando decimos las sectas cristianas, no quiere decir que tienen una sana doctrina como la Iglesia de Cristo, sino que son después de Cristo, es lo que quiere decir. Ahorita al principio mencionábamos las religiones paganas que fueron antes de Cristo. Estas no son cristianas, sino paganas. Estas que estamos mencionando ahora son religiones cristianas simplemente porque son después de Cristo. Denominación cristiana fundada por los seguidores de William Miller y otros cristianos. Esperaban la inminente segunda venida de Cristo. Empezó a formarse en 1844, pero debido a las predicciones incumplidas de Miller, se organizó oficial y definitivamente en el 1863. Su nombre revela el énfasis tanto en la segunda venida como en la observancia del sábado o séptimo día, práctica que tomaron de los bautistas del séptimo día y otros creyentes. Entre sus fundadores estuvieron Joseph Baptist y Helena Armond White. A esta dama de origen metodista se le atribuye una inspiración especial como autora de libros fundamentales para la denominación. Entre ellos se encuentran El Camino a Cristo, El Deseado de todas las gentes y muchos más. ¿Quién la estableció? Cristo, Guillermo Miller, Helena de White y otros. Por bonita que se vea, por organizada, que es una de las mejor organizadas en el país, que la veamos, no quiere decir que tengan la verdad. Ya están saliendo los jóvenes, hermanos, rápidamente. Sí, lo que pasa es que si entramos en detalle, estamos resumiendo para poder abarcar el tiempo. Tenemos a los Testigos de Jehová. Los Testigos de Jehová, esta es una secta estadounidense, desde su sede en Brooklyn, Nueva York, y mediante la publicación de las revistas Atalaya y Despertar, los Testigos de Jehová se han extendido por todo el mundo. El origen de la secta se encuentra en las ideas de Carlos T. Russell, que inició ese movimiento en la década de 1870. Esta secta se organizó en 1884 con el nombre de Watchtower Society, Sociedad de la Atalaya. Luego, en 1914, fundaron la Asociación Internacional de Estudiantes de la Biblia. Uno de sus primeros líderes fue J.F. Rutherford, quien reemplazaría a Russell en la dirección. A su vez, Nathan North dirigió el grupo a la muerte de Rutherford. En 1931 fue que adoptaron definitivamente el nombre actual de Testigos de Jehová. Y así sucesivamente, no da el tiempo para entrar en detalle de distintas religiones que se conocen sus establecedores y que no es Cristo.
Esa es la diferencia del tema asignado, la comparación de la iglesia de Cristo establecida por el mismo Cristo y la establecida por los hombres. Y la diferencia no es solo por su establecedor, sino por tener una doctrina divorciada a las Sagradas Escrituras. Dios le bendiga.